Una yagupi, ñakutimi wayrapi kikinunapa wasikukunaman mingaringapak chayamujupani. Tukuyllata ñukawan pakta kay kimsa chunga pachawakunata yalinajungapak alishamushka kapaychi nishpa kallaripani. ¿Cómo están amigos y amigas televidentes? Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas. Quienes hacemos APAC y su programa Bajo un mismo sol, saludamos muy cordialmente a todos ustedes. Gracias por acompañarnos semana tras semana. Para este programa les hemos preparado interesantes reportajes que a continuación detallo. Una nota sobre el Encuentro Internacional sobre el Buen Vivir, Estado Plurinacional e Interculturalidad en Latinoamérica, desarrollado del 20 al 22 de noviembre del 2014 en la Universidad de Otavalo. Un reportaje sobre la fotografía y el retoque en blanco y negro. Una entrevista con el grupo de música Faccha Guaira de la comunidad de Peguche y el estreno de su video musical. Kikinunaka bajo un mismo soltami rikunajpangichi. En la ciudad de Otavalo, del 20 al 22 de noviembre del 2014, en las instalaciones de la Universidad de Otavalo, se desarrolló el Encuentro Internacional sobre Buen Vivir, Estado Plurinacional e Interculturalidad en Latinoamérica. Dicho encuentro contó con la participación de importantes personalidades y cientistas sociales de Estados Unidos, Europa y Ecuador, entre los que participó nuestra compañera Toa Maldonado con su ponencia Migraciones, Comercio Global e Interculturalidad, y el equipo de Bajo un mismo sol estuvo participando de este importante evento, de donde les traemos esta nota. Veamos. Con el propósito de repensar y discutir los aportes, retos y contradicciones existentes en las políticas interculturales del buen vivir, se realizó en la ciudad de Otavalo, a finales de noviembre del 2014, el Encuentro Internacional sobre Buen Vivir, Estado Plurinacional e Interculturalidad en Latinoamérica, en las instalaciones de la Universidad de Otavalo. Si pensamos un poco en los antecedentes, ¿dónde vino, dónde inició esta discusión de interculturalidad en este país? Es de recordar que fue parte muy clave de las luchas de los 80s, 90s, inicialmente por el movimiento indígena, fue parte como principio ideológico del proyecto político de la CONAI en los años 90s, y también fue parte de una propuesta a transformación del orden social. Una propuesta no simplemente desde el movimiento indígena para las comunidades indígenas, sino desde el movimiento indígena para el conjunto de la sociedad. En este sentido, estamos hablando de la transformación no simplemente de relaciones, de esta cuestión de llevarnos bien, sino más bien de cómo repensar las estructuras y instituciones del país y particularmente cómo repensar el Estado. En este sentido, la propuesta siempre fue: la interculturalidad puede permitir romper esta historia hegemónica de una civilización, cultura y poder dominantes para construir relaciones, articulaciones, condiciones de poder, pero también de saber y de ser, de existencia, de vivir de otra manera. Me parece que es una tarea compleja, difícil, no imposible, construir otro Estado desde la plurinacionalidad. Hay que anotar que los debates que ha habido a lo largo de la historia sobre el Estado deben estar presentes. Conocemos, y muchos de ustedes a profundidad, cómo las luchas políticas para controlar e incluso construir el Estado en función de determinados intereses han marcado las épocas de la historia nacional. Alrededor del Estado, en algunas regiones, se organizó la sociedad, en otras ocasiones el Estado fue una suerte de factor para estructurar la sociedad. ¿Qué tipo de sociedad y qué tipo de Estado? Es la pregunta que vendría después. Y en este caso concreto, nosotros tenemos que hablar de un determinado tipo de Estado, el Estado capitalista, que se está transformando en un disolvente de la sociedad a la que pretende disciplinar y organizar, sobre todo de aquello que tiene que ver con lo comunitario y lo que tiene que ver de la vida armónica con la naturaleza. Este encuentro contó con la participación de importantes personalidades y cientistas sociales de Estados Unidos, Europa y Ecuador, entre los que participó nuestra compañera Toa Maldonado con su ponencia Comerciantes y Viajeros Quichua Otavalo en México.
Los quichuas empezaron el comercio con las artesanías producidas aquí dentro de Otavalo, ¿no? Existía una cadena productiva bien establecida, familias que elaboraban productos textiles artesanales aquí, otros que los compraban y otros que los vendían fuera del país, ¿no? De esta manera se fueron llegando a diversos países del mundo y también a través de la música andina. La mayoría de los quichuas que llegaron a México se establecieron en la Ciudad de México y optaron por un comercio ambulante. Debido a varias políticas que se establecieron en México, pues se optaron por otro tipo de comercios, que era rentar locales en los mercados artesanales del centro y establecer comercios con otros comerciantes chinos e hindús. También la participación en ferias alrededor de todo el país, estancias en supermercados y la búsqueda de compradores al por mayor, ¿no? Los quichuas entonces empezaron a dejar de lado las mercancías que llevaban desde Ecuador, que fueron muy exitosas en sus inicios, y empezaron a optar por las mercancías chinas e hindús, que tienen una apariencia mucho más estilizada y más moderna, pero también menos artesanal. Esta diversificación es una de las partes de las estrategias adoptadas por los quichuas cuando un mercado se satura de cierta mercancía. La diversificación resulta importante, pues mantiene sus negocios y la capacidad de seguir involucrados en el comercio. La habilidad de entender las dinámicas del mercado ha sido posible gracias a un capital social adquirido durante años de experiencia en el comercio en varios países del mundo y a la habilidad de saber experimentar y probar nuevos productos hasta encontrar lo que resulte más rentable. Este encuentro fue posible gracias a la coorganización y auspicios de la Universidad de Otavalo, el municipio de Otavalo, el Assumption College y su Escuela de Estudios Latinoamericanos, la Universidad de París y personalidades ecuatorianos como Juan Carlos Grijalva, Luz María de la Torre y Adriana Rodríguez Caguana, entre otros. La realización de estos encuentros internacionales son aportes muy importantes para la construcción de ciudadanías interculturales porque permitió compartir experiencias, debatir y renovar la memoria sobre los conocimientos del summa causa, más allá de la postura de los gobiernos latinoamericanos. Usted está viendo Bajo un mismo sol. Don Hernán Dávila es hijo de uno de los primeros fotógrafos otavaleños, quien se destacó por realizar fotografía y retoques en blanco y negro. Acudimos a su estudio para conversar con él y pedirle nos cuente sobre la experiencia transmitida por su padre y aprendida durante su formación académica. Veamos. Fotografía significa escribir con luz, fijar trazos luminosos sobre una superficie plana preparada para tal efecto. En un inicio se trataba de una cámara oscura o caja mágica, conocida así porque existían rumores de que el orificio de la entrada de luz se hacía con el cuerno de un unicornio. En el siglo XVI, Giovanni Battista della Porta antepone al orificio una lupa, obteniendo con ello mayor nitidez y luminosidad en la imagen capturada. Este aporte fue fundamental para el desarrollo de la fotografía. Fue el inicio de lo que hoy conocemos como el objetivo de la cámara, que permite capturar imágenes a diferentes distancias y ángulos. Desde entonces, las cámaras fotográficas han tenido avances muy rápidos y su importancia radica en que gracias a este descubrimiento se han podido hacer registros de los momentos importantes de la historia de la humanidad y de la historia personal de los individuos en el mundo. En el Ecuador, a partir de 1860, la multiplicación de los fotógrafos y su difusión se expande por todo el país. En Otavalo, según testimonios, las primeras experiencias fotográficas datan entre inicios y mediados del siglo pasado, oficio por lo general aprendido en los estudios fotográficos de Quito. Mi papá me dio una cámara Yashica, es de fabricación japonesa, totalmente manual. En ese tiempo las cámaras automáticas recién estaban comenzando a desarrollarse, pero las cámaras manuales eran las que más se vendían en las tiendas fotográficas, las que llegaban a nuestro país
para los profesionales. Eso fue en el 83, 84, por ahí más o menos, ¿no? Además de su papá, ¿conoció a alguien más que hacía fotografía? Colegas y amigos de mi papá que también ya se han retirado de la fotografía, ¿no? Por ejemplo, Angelito Proaño, el señor Patricio Castro, Ramón Yepes, el hermano mayor de Angelito Proaño, que fue también, bueno, de ese tiempo que se hacía la fotografía análoga, prácticamente los pioneros en Otavalo, y muy buenos en ese tiempo. Para mí que en ese tiempo se aprendía únicamente por investigación una parte, y también por lo que los padres pudieron haberles enseñado un poco, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo quería aprender algo de fotografía, mi papá decía que no podía enseñarme porque era preferible que yo vaya a prepararme en otro lado y aprenda por mi cuenta, ¿no? Los Mindalaes no se quedaron al margen de esta historia. Desde cualquier lugar del mundo han traído cámaras e imágenes de sus viajes. Ellos tienen sus propios archivos fotográficos. Mi contacto con la fotografía inicia aproximadamente desde los 4 años de edad. Yo tuve la oportunidad de observar a mi papá, ¿sí? Tomar fotografías, lo vi siempre cargando 2 cámaras. Era un fotógrafo aficionado. Hasta el día de hoy creo que es el único quichua que hacía esa actividad acá. No sé en Ecuador, no conozco a alguien. Eso fue para la época que él empezó más o menos de los años 60. Y a raíz de eso, pues bueno, desde esa época hasta el día de hoy, creo que llevo la esencia de él, que siempre fue lo visual. Siempre tuve como un vínculo muy fuerte con el arte, con la pintura, con todo lo que era la parte visual, siempre. Entonces entré a estudiar diseño gráfico y desde ahí empecé a conocer ciertas cosas sobre los manejos de edición, manejos todo lo que era básicamente publicitarios. La fotografía conceptual es una fotografía con la que me identifico mucho, pero también la fotografía, digamos, a través cultural, la sociocultural, por decirlo así, es también un fuerte que tengo. Lo que busco siempre es que haya una identidad en el sujeto. Pienso que lo más importante es saber que cuando uno tiene la oportunidad de hacer una foto, piense las cosas no solamente lógicamente, sino también como estamos nosotros los indígenas hechos, de espiritualidad. Eso es importante. Con estas primeras cámaras, el manejo adecuado y control de la luz era manual, y sus fotografías eran en blanco y negro. No existían como ahora computadoras y programas como Photoshop en donde se pudieran mejorar las fotos. Era un trabajo más creativo, en donde los fotógrafos, con su experticia, lograban realizar retoques a lápiz sobre los negativos. Don Hernán Dávila es un fotógrafo otavaleño, estudió artes y es hijo de uno de los primeros fotógrafos de la ciudad. Una vez que yo terminé de estudiar artes, el primer trabajo que se me ocurrió era hacer fotos, ¿no? Fotos comerciales, ¿no? Tomar matrimonios, bautizos, programas, en fin, ¿no? ¿Su lugar de trabajo fue Quito o ya se trabajo? Fue Quito, definitivamente fue Quito, porque el desarrollo social, político, económico y todo estaba en Quito, ¿no? Una de las, por ejemplo, sorpresas que yo tuve cuando estuve en la Facultad de Artes, yo había enviado una serie de fotos a un concurso que hubo en Alemania, que resulté el ganador, ¿no? O sea, es una cosa que nunca me había pasado, ¿no? Y creo que fue una de las pocas veces que en mi vida había mandado fotos a un concurso, ¿no? La mitad de la imagen ya tenemos ahí. Tenemos la imagen ya procesada en negativo. Ahora, para pasar a positivo, hacemos unos contactos que se llaman en papel y hacemos la selección de las fotos que vamos a ampliar con una lupa. Una vez que tenemos ya los negativos seleccionados, colocamos en un porta negativo y colocamos el ampliador. Aquí
tenemos la ampliadora donde vamos a hacer ya la impresión del... Una vez que tenemos ya la imagen acá, pasamos a los químicos, ¿no? Ahí tenemos el químico revelador. Este le va a procesar la foto, ¿no? O sea, vamos a ver ahí la foto cómo la imagen va apareciendo, ¿no? Aquí vamos viendo cómo la imagen ha salido ya, ¿no? Pasamos al siguiente paso que nos permite hacer el lavado de la foto y luego vamos a fijar. Y hemos logrado imprimir ya la fotografía en el papel. Entonces, esto tiene que secarse a la temperatura ambiente, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos aquí estas pinzas donde colgamos nuestros negativos y nuestras fotos, ¿no? Tanto la fotografía como en el cine de los años 50, 60, 70 tiene una profundidad humanística, sentimental, más que técnica, ¿no? Ahora, por ejemplo, si comparamos con el cine moderno de hoy en día, una tecnología fantástica, ¿no? Y con un mensaje humano que más bien nos preocupa, ¿no? Porque lleva demasiado al consumismo, lleva demasiado al superficialismo, ¿no? Y a la fantasía, ¿no? En cambio, en la fotografía clásica, en el cine clásico, es un mensaje mucho más humano y mucho más espiritual, digo yo, ¿no? Esa es la diferencia. Es difícil imaginar el mundo sin fotografía. El deseo de lograr capturar la imagen reflejada de la luz resulta tan mágica hoy día como lo fue en sus inicios. La fotografía, en muchos casos, se ha usado para capturar a las culturas originarias en momentos históricos, aunque sea como imágenes exóticas en sus inicios. A estos registros históricos, realizados por fotógrafos nacionales o extranjeros, es necesario que el Estado proteja como patrimonio material fotográfico, para que con el tiempo no se nos nieguen nuestros derechos morales sobre las fotografías de nosotros mismos y se nos pretenda cobrar por usar nuestras propias fotografías. Manaya, bienvenidos a Mushukmuyu. Pachamama, la naturaleza. Hoy vamos a aprender el vocabulario de la naturaleza en quichua. Inti, sol, yura, planta, alpa, tierra, yunja, costa, mamajucha, océano, mar, guaira, viento, panja, hoja, sapi, raíz, kiru, árbol, quilla, luna. Esperamos que hayan disfrutado de la clase. Hasta kashkaman ali tutata charipaichi. Facchahuayra es un grupo de música de la comunidad de Peguche en Otavalo, que se destaca por su compromiso y voluntad de fortalecer la música quichua Otavalo.
Bajo un mismo sol visitó al grupo para saber sus novedades y nos encontramos con la nueva generación de músicos del grupo. Ahora les mostramos lo que nos dijeron y el estreno de su nuevo videoclip producido por APAC. Kunas. Sukuya warmikuna tushurispa kachun. Ñukanchi grupo me apampanchi 23 años, llamo Panchi como grupo Facchahuayras, pero como persona jurídica me llamo Panchi Chunga Watata. Hablamos para buscar un nombre de grupo, ¿no? Me dijeron que ¿por qué no ponemos el nombre de la cascada de Peguche? Porque estamos cerca. Sí, por eso llama Grupo Cultural Facchahuayras, Viento de la Cascada. Bueno, en el año 90 formamos como 5 personas del Grupo Cultural Facchahuayras y con el propósito de viajar a Europa. Entonces practicamos, ensayamos todo y en el 91 ya hicimos una gira. Nosotros como grupo más que todo hemos hecho más natural, música tradicionales. Tenemos dos trabajos, 2 volúmenes. En el primer volumen hemos llegado a hacerle conocer a la gente, como ese tema llegó titulado Zulemita. Por esa canción el primer trabajo que hicimos, y más que todo con esa canción ya hemos estado ya en los radios así comunicándonos. Ahorita en los planes que estamos es hacer un trabajo ya con nuevos temas, un nuevo volumen con fandangos y todo eso, ¿no? Desde que era niño ya veía que mi papá tocaba con Facchahuayras y luego hicieron el grupo más grande, empezaron a hacer grabaciones. Aunque yo no participé de esas grabaciones, siempre he estado viéndoles cómo están ensayando, cómo están tocando, y de hecho ahorita estoy como tratando de impulsar lo que es la nueva generación, tratando de sacar adelante un poco y refrescar un poco al grupo Facchahuayras. Sabiendo que lo antiguo también tiene su esencia, tiene su estilo. Igual nosotros también tratamos de hacer algo juvenil y pues no nos hacemos mucho problema, tratamos de mezclar esos ritmos. Ahorita estamos con un nuevo tema, bueno, hicimos un tema denominado Yarijuni, ahorita está también en el Facebook de Facchahuayra y está en SoundCloud también. Es un tema muy pegajoso, es un San Juanito melancólico, diría yo. Es un San Juanito que salió de mi inspiración, y pues gracias a los compañeros del grupo y también como Alex Campo, Richard, Zairi, pudimos hacerle bien juvenil, y también con la ayuda de José pudimos hacerle también mezclando lo más autóctono con lo juvenil. Kawa mibulisa ni wakani kunangamani takani nyukashungu waka kingumanda shina takipani Facchahuayra masiguna lipas kay takiguan ikamupanchi
Kikingunaka bajo un mismo sol tami rikunajpangichi. De esta manera llegamos al final de nuestro programa. Les agradecemos como siempre a todos ustedes por habernos permitido estar en sus hogares. Kutinja, ñukanchima pakta kaskamanda, ninanda yubachaspa sakipanchi. Shakmuk punllakama, huyashka mashikuna. Sharinti Yaya. Puncha.